una vez más. Como siempre, un saludo en nombre de la concejalía, de nuestro concejal. Gracias por venir a todos y a todas. Siempre digo lo mismo, es lo normal. Estamos desarrollando ya este nuevo plan de formación que ha empezado en abril y que terminará en junio. Y aprovecho pues, para deciros que aunque tenemos ya un modelo, un programa definido con un montón de actividades durante estos 2 meses tan intensos que vamos a tener, pues que sepáis que estamos a vuestra disposición para recibir cualquier propuesta, muy especialmente en esos aspectos más abiertos. Estamos buscando en estos momentos experiencias para mesas de experiencias que hayan tenido con éxito o con fracaso interesante el movimiento vecinal, que es algo que sabéis que intentamos apoyar de forma muy especial. Si se os ocurre alguna asociación vecinal de aquí, de fuera de la ciudad, que tenga alguna propuesta, pues todavía estamos a tiempo de incorporarla. Estamos ahora ya relacionándonos con distintas asociaciones. Vamos a hacer propuestas también o una mesa de experiencias con asociaciones que estén trabajando en la participación a través del tema de la salud, de la promoción de la salud. De nuestros centros de iniciativas ciudadanas hay bastantes asociaciones que trabajan desde este ámbito y en el ámbito vecinal también conocemos alguna que puede ser muy interesante. Si tenéis alguna propuesta, hacednosla llegar. Nos interesan también las experiencias que trabajan con niños. En estos momentos estamos contactando ya con varias asociaciones que trabajan con niños en riesgo de exclusión, a través fundamentalmente de las entidades, de las ONGs que hemos tenido ocasión de conocer en las distintas acciones de Actúa. También, como anunciamos aquella vez que estuvimos hablando con ACCE con relación a la acogida a personas inmigrantes, descubrimos que había proyectos de participación muy interesantes en el entorno de los centros de participación ciudadana protagonizados por personas inmigrantes, no, no de Ucrania, sino de múltiples nacionalidades a las que a veces se nos habían pasado desapercibidas y que pueden ser tremendamente interesantes. Estamos buscando desde hace tiempo experiencias de participación que utilicen herramientas digitales. Nos está costando, pero estamos en ello. En fin, cualquier sugerencia, cualquier iniciativa que en este ámbito nos queráis hacer llegar, pues lo podéis hacer sin ningún problema. También tenemos otro instrumento en el plan de formación que son las charlas sobre un tema concreto. En estos meses vamos a hacer una de ellas con la FECEAF, la Federación de Educación de Adultos, que sabéis que desarrolla en el ayuntamiento un programa interesantísimo que se llama Aprendizaje a lo largo de la vida. Esta entidad lleva haciendo participación en los barrios desde hace la friolera de 40 años seguro. Nos van a contar su experiencia, tienen la riqueza de que están distribuidos por toda la ciudad, por todos los barrios y nos pueden contar muchísimas cosas. Os hablaremos largo y tendido también, no sé si en una o dos charlas, sobre los procesos de presupuestos participativos que esperamos poner en marcha enseguida en cuanto adjudiquemos el contrato, que en estos momentos estamos trabajando en él. Probablemente estas charlas sean en junio. También queremos hablaros un poco de cuál es el modelo, un poquito más en profundidad, el modelo de participación ciudadana que estamos desarrollando en la concejalía. Nos oís hablar a lo largo de las charlas y de las ocasiones en las que coincidimos de qué tipo de participación es la que estamos intentando promover desde este servicio y desde esta concejalía. Bueno, pues con un pretexto de presentación de un folleto informativo que vamos a sacar, os hablaremos también un poco con detalle de qué es lo que se hace desde el servicio. En fin, cualquiera de vosotros y cualquier asociación o entidad que tenga una propuesta que considere que puede ser una buena referencia de participación para el resto de la ciudad, no tiene nada más que descolgar el teléfono o mandarnos un correo y nosotros lo estudiaremos, como ha hecho, por ejemplo, recientemente UNICEF, que nos ha comentado un programa muy interesante en el que están trabajando relacionado con la influencia que tienen las redes sociales en nuestros niños y adolescentes, que puede ser una información tremendamente enriquecedora. En fin, como siempre, puertas abiertas, ayudadnos a sugerir, a proponer ideas. Os agradezco a todos los que habéis participado con la encuesta que hemos hecho para
recoger aportaciones, algunas de las cuales estamos ya trabajando en ellas. Y bueno, pues adelante, y estoy convencido de que esta acción formativa va a resultar realmente práctica para todos vosotros. Muchas gracias y ya le cedo la palabra a Maribel. Gracias, Rafael, por ese repaso de todas las actividades que se hacen desde Actuba y que además viene bien de recordar de vez en cuando para que todos sepan que seguimos abiertos a recoger todas las sugerencias que nos quieran hacer llegar. Vale, vamos a empezar hablando de redacción de documentos. Este curso, yo creo que sí que veis la pantalla, si no lo veis me lo decís. Este curso está enfocado a aprender o a tener unas ideas, unas nociones sobre cómo redactar documentos para asociaciones. Para asociaciones en general, yo voy a utilizar algunos ejemplos que van a ser para algún tipo de asociación, pero que siempre se pueden extrapolar. No obstante, si alguna de los documentos o si alguno o creéis que no se recoge alguno de los documentos que vosotros utilizáis habitualmente y que podría ser interesante que se recogiera, estamos abiertos a que nos los digáis. Quiero decir que si a lo largo del curso vosotros detectáis que hay un documento que es más importante porque lo usáis habitualmente, pero no está reflejado aquí, no hay ningún problema, me lo escribís en el chat y nosotros nos ponemos con él y a lo largo de estas sesiones pues intentamos trabajar ese documento. ¿De acuerdo? De momento, nosotros vamos a abordar durante el día de hoy unas normas básicas de redacción. Vamos a tratar el tema de los estatutos y las actas fundacionales, también la redacción de actas no fundacionales, sino las que están asociadas con las asambleas, que la mayoría de vosotros celebráis, tanto extraordinaria como ordinaria, y algún otro tipo de documento, ¿vale? Normas básicas de redacción. No pretendemos en este momento dar una ponencia sobre temas relacionados con redacción, es decir, ni vamos a hablar de ortografía, ni vamos a hablar en sí mismo, ni vamos a hablar de gramática, porque creemos que ese tipo de apartados no son objeto de este curso. Este curso está más enfocado a que conozcáis cuáles son los documentos básicos y que de alguna manera entendáis cómo tienen que redactarse. ¿Cuáles son los principales objetivos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de redactar? Sin embargo, es verdad que yo voy a pasar por una información general, un poco por haceros llegar unas ideas generales. Si alguno de vosotros o la mayoría considera que sería bueno pues, incidir o insistir en algún tipo en concreto de normas o de estructuras o de gramática o de reglas de ortografía, por poner un ejemplo, podemos siempre hacer un anexo o incluso podemos haceros llegar esa información, ¿vale? O sea, quiero decir que utilicéis esto un poco para vuestras propias necesidades, porque yo lo que hago un planteamiento siempre es del tipo general, pero estoy segura de que luego habrá algunas particularidades que quizás no es que nos atreváis, pero podéis pensar que no forman parte de este curso y sí que forman parte de este curso. Con lo cual, animaros a preguntar todo lo que necesitéis y a pedirnos toda la información anexa o toda la información a mayores que consideréis oportuna, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué es redactar? Vale, pues redactar, según la Real Academia de la Lengua Española, que es por quien nosotros nos tenemos que regir, es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Si os dais cuenta, hay tres elementos aquí que son importantes a la hora de hablar de redacción. Por un lado, redactar es expresar por escrito pensamientos, ideas o emociones. Desde este punto de vista, cualquier persona que sepa escribir puede, por tanto, redactar y puede poner en palabras lo que piensa. Lo que pasa es que, además de redactar y además de poner por escrito lo que piensa, la redacción incluye en algún punto que tiene que ser algo que se ha pensado bien, que se ha pensado con anterioridad. Por eso, siempre que hablemos de redacción, se habla de hacer borradores. ¿Por qué? Porque en el tercer apartado, importante a tener en cuenta, es que la redacción está destinada a un receptor. Hay un destinatario de la historia. Esto es como cuando hablamos de un proceso de comunicación en el que tenemos, por un lado, un oyente, por otro lado, un mensaje y por otro lado un emisor. Y el emisor envía un mensaje
al oyente, pero no lo envía simplemente para que el mensaje llegue, lo envía para conseguir un objetivo. Esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos una redacción. Es verdad, y me podéis decir que hay gente que redacta para él mismo, es cierto. Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, hacer poemas y que esos poemas no los quiere publicar, los quiere guardar para sí mismo. Pero la mayoría de los documentos que redactamos, salvo por ejemplo las listas de la compra o también incluso las listas de la compra, la mayoría de los documentos que redactamos son documentos en los que queremos enviar un mensaje y ese mensaje va destinado a un receptor y ese receptor tiene que entender nuestro mensaje. Más allá de entenderlo, en muchos casos, como por ejemplo pasa con la redacción relacionada con el ámbito comercial, por ejemplo, cuando pedimos una aportación, un patrocinio a una entidad bancaria o pedimos un patrocinio a una empresa, la carta que nosotros le enviamos, la nota que le enviamos o el documento que le enviamos es un documento que tiene un claro carácter comercial y tiene un claro objetivo y es convencer a esa persona a la que estamos pidiendo colaboración económica que nos dé dinero para nuestras actividades. Luego, el mensaje es dame dinero y ese mensaje tiene que ser entendido de forma clara, de forma coherente por la persona que recibe este documento. Lo que nos pasa muchas veces con los documentos que tienen un carácter más administrativo o más jurídico, estoy pensando por ejemplo en estos que utilizamos con la administración, por ejemplo una memoria para justificar unas subvenciones, un proyecto para solicitar una subvención, un formulario que tenemos que rellenar para inscribir nuestra asociación o para realizar algún cambio en el registro oficial, etcétera. Es que se trata de documentos que tienen un lenguaje quizás muy administrativo o incluso en algunos casos rozando el ámbito jurídico, que no entendemos y que cuando contamos algo no lo hacemos de la forma adecuada o al menos de la forma que llegue el mensaje de la forma adecuada para que nos concedan esa subvención o para que podamos justificar esa justificación. Entonces, lo que vamos a intentar abordar durante estos días es precisamente eso, es cómo tenemos que adecuar el tipo de documento que nosotros seleccionamos y que estamos redactando a un lenguaje y a un planteamiento para que sea eficaz, para que llegue a quien tiene que llegar. No es lo mismo redactar, por ejemplo, el acta fundacional de una asociación, que la mayoría de vosotros entiendo que ya lo tiene, pero seguro que hay asociaciones que todavía no, que redactar un acta de una asamblea. Y tampoco es lo mismo enviar una felicitación de Navidad a los socios que convocarles a una asamblea extraordinaria. Cada uno de esos documentos escritos tiene unos objetivos, unos fines y además tiene un carácter. Hay unos que tienen un carácter jurídico, administrativo, que tienen autoridad por sí mismo, como por ejemplo un acta de una asamblea, que es un documento que certifica que se han desarrollado una serie de actividades y que se han tomado una serie de acuerdos. Sin embargo, una felicitación de Navidad es un documento que tiene un carácter informal. Y no confundamos informal con que no esté bien escrito, sino simplemente que la redacción que se utiliza no puede ser la misma, porque no estamos buscando lo mismo, no estamos persiguiendo lo mismo. Vale, tipos de redacción que podemos encontrarnos. Lo voy a pasar un poco rapidito porque seguro que la mayoría de vosotros los conoce, pero algunos de estos tipos de redacción son los que luego aplicamos, aunque no lo hayamos definido así, a esos documentos que elaboramos en nuestra asociación. Por ejemplo, la redacción académica. ¿Qué es la redacción académica? Pues son esos textos de escritura científica objetiva que son producto de una investigación. Y es uno de los tipos que se utilizan en escuelas, institutos, universidades, revistas especializadas, incluso en Internet. En Internet donde parece que no se cuida el lenguaje y que no se hace una redacción determinada, ¿no? En esos sitios que escriben sobre ciertos temas con rigor científico. La mayoría de vosotros entiendo que no vais a utilizar este tipo de redacción, que no hay documentos o textos que tengáis que construir utilizando una redacción académica, pero a lo mejor sí, a lo mejor alguno de vosotros realiza un estudio de investigación y en ese caso tendría que utilizar un tipo de redacción académica que implica tener en cuenta una serie de apartados e implica tener en cuenta una serie de lenguaje escrito, quiero decir, ¿eh? Vale, la redacción periodística. La redacción periodística es el estilo de redacción que se utiliza para informar de noticias en periódicos, programas de televisión, radios o en blogs informativos. ¿Vais a utilizar vosotros la redacción periodística? Pues sí, por ejemplo, la vais a utilizar cuando escribáis en un blog, en alguno de los blogs que tengáis, alguna entrada
contando o explicando las noticias y lo que hacéis y las actividades que organizáis. Pero también es bueno que entendáis en qué consiste la redacción periodística cuando queráis comunicaros con un periodista. Por ejemplo, mandándoles una nota de prensa contando las actividades que hacéis para que os las puedan publicar. La redacción periodística no tiene nada que ver con la redacción académica. Los objetivos son diferentes, el público al que va destinado es diferente. La forma de la estructura que tiene un texto periodístico es diferente al que tiene un texto académico. Por eso es importante distinguirlos y conocerlos. Tenemos también la redacción comercial, que ya he hecho referencia a este apartado. La redacción comercial tiene como finalidad buscar una acción en el destinatario y utiliza siempre textos persuasivos. La redacción comercial es la que utilizan con nosotros cuando nos mandan un folleto o un cupón de descuento y nos dicen, haga usted esta compra. O cuando nos llega ese mensaje de Lidl o de Carrefour diciendo, tiene usted un cupón de descuento, úselo. O por ser socio del club tiene usted un descuento si compra este producto. Eso es una redacción que está destinada a conseguir que se compre, a conseguir que hagamos caso de lo que nos dicen directamente y en la mayoría de los casos es a comprar. Pero también es el tipo de redacción al que nosotros tendremos que acudir si queremos, por ejemplo, pedir publicidad o pedir patrocinio o pedir una colaboración económica. Incluso es el tipo de redacción, el modelo de texto persuasivo, el que se utiliza para reclutar voluntariado, para animar a los socios a que participen en una actividad. La mayoría de vosotros estoy seguro de que pensáis que con ese tipo de redacción la gente se puede sentir incómoda, pero no es así. Si de lo que se trata es de conseguir que haya más gente que participe en nuestras actividades o haya más gente que se implique o haya más gente que colabore, el texto que tenemos que utilizar es el texto persuasivo y ese es el típico de la redacción comercial. Vale, tenemos también la redacción literaria, que esta, como todos os imagináis, es la que está relacionada con la escritura de poemas, novela, teatro, ensayos, cualquier tipo de obra literaria y que entiendo que vosotros, la mayoría de vosotros, por lo menos en el ámbito de la asociación, no lo estáis utilizando y no lo vais a utilizar. Es una escritura que tiene muchos recursos semánticos, una escritura en la que se permiten muchas formas de escribir y de contar la realidad. Y por lo tanto es una escritura que suele ser incompatible, es un tipo de redacción que suele ser incompatible con la que utilizamos, por ejemplo, en el ámbito administrativo, porque no es real, da pie a mucha subjetividad. Tenemos la redacción jurídica. La redacción jurídica persigue de alguna manera lo mismo que la comercial, es decir, lograr un objetivo en el sentido de que un abogado quiere que su cliente sea o no absuelto, por ejemplo, cuando presenta un auto ante un juez, en el sentido de que la administración pretende que hagamos algo y lo hagamos de una determinada manera, hasta el punto de que a veces la redacción jurídica es exhortativa, en el sentido de, por ejemplo, cuando recibimos una multa de tráfico. Cuando recibimos la notificación de una multa, estamos ante un texto jurídico que tiene que ser un texto garantista, es decir, un texto que garantiza que se cumplen unas normas, una normativa, un ordenamiento jurídico y que además nos pide, nos da idea de obligatoriedad. Tiene usted que hacer esto, tiene usted que pagar. Si no paga, tendrá un apercibimiento. Y si paga antes de tiempo, se beneficiará usted de una reducción, etcétera, ¿vale? Vale, y luego tenemos la redacción informal. La redacción informal no es una estructura fija. La redacción informal es cuando queremos transmitir un mensaje de forma claro, sencillo, utilizamos abreviaturas, utilizamos siglas, intentamos resumir al máximo el mensaje. Es el mensaje que se utiliza, por ejemplo, en redes sociales, es el texto que se utiliza en WhatsApp, es el texto que se utiliza en un email. Y vuelvo a insistir en que la redacción informal no es lo mismo que la mala redacción. Es decir, en un mensaje de WhatsApp no deberíamos de suprimir letras y de suprimir caracteres, igual que no deberíamos de suprimirlos en Internet ni deberíamos de suprimirlos en un email. Y hacerlo es un error de redacción. Es verdad que se escribe mal cuando mandamos mensajes o cuando mandamos un mensaje de WhatsApp, sí, pero eso no significa que la redacción informal
sea un equivalente a redactar mal, ¿de acuerdo? Sino todo lo contrario. La redacción informal lo que plantea es que estamos ante un tipo de redacción que no implica una serie de normativas y que por el contrario da pie a que utilicemos recursos más sencillos, más claros, a que llamemos a las cosas de una manera más por su nombre y no tengamos que justificar por qué utilizamos determinadas expresiones. Y luego tenemos un tipo de redacción que es la redacción administrativa, que tiene mucho que ver con el ámbito jurídico también y que se da sobre todo entre entidades estatales o entidades públicas y personas jurídicas o naturales. Y se enfoca sobre todo a aquellos documentos que están relacionados con cumplir el ordenamiento legal, ¿vale? Es una comunicación de carácter formal y se tiene que expresar claramente el lenguaje de tal forma que no haya dudas. Pero sí que es verdad que las provoca. Las provoca porque nuestra forma de comunicarnos o la forma que tiene la administración de comunicarse con nosotros a través de la redacción no siempre es inteligible para nosotros. Al revés, la mayoría de las veces no nos enteramos de lo que nos está pidiendo y nos cuesta mucho entenderlo. ¿Vale? Bueno, paradita de un minutillo. ¿Dudas hasta aquí? Venga, ¿qué tipo de redacción usáis vosotros? ¿Qué tipo de documentos redactáis? ¿Con cuáles tenéis más problemas o más trabajo? ¿Cuál os da más problemas? Pero todos a la vez no, ¿eh? A ver si no vamos a tener hueco. Bueno, podéis levantar la mano o como sois poquitos, si queréis, podéis abrir el micrófono y intervenir, ¿eh? No, como vosotros queráis. Si queréis, ¿eh? Esto es voluntario. Esta redacción es voluntaria. Es simplemente un llamado a que, como dirían los comerciales, para que compartáis aquello que queráis. Toño dice, normalmente usamos la administrativa o la jurídica para las actas. Correcto, Toño. Y Carmen García Bartolomé dice que también, correcto también. ¿Por qué? Porque las actas, ya lo he dicho antes, tanto las de constitución como las asambleas, tienen un carácter jurídico, son una prueba de que se han tomado una serie de decisiones. Luego hay que darle ese prisma, por decirlo así, de ordenamiento legal, ¿vale? Yo os he preparado un pequeño jueguecillo. Entonces, si queréis, lo hacemos a través del chat para que nadie se me ponga nervioso. A ver, vuelvo a compartir la pantalla que lo tenía aquí. De hecho, seguro que ya lo habéis visto. Bueno, veis que hay varios tipos de documentos que pueden ser realizados o que o que son susceptibles de que los utilicéis. ¿Vale? Entonces, si queréis, lo por números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, me podéis indicar en el chat con qué tipo de redacción se relaciona cada uno de ellos. 1, estatutos, ¿con cuál se relaciona? 2, nota de prensa, ¿con cuál? No hace falta que escribáis estatutos o nota de prensa, ¿vale? Simplemente con que pongáis el 1 ya veo yo que hace alusión a estatutos, etcétera. Os dejo un par de minutillos y si queréis y os animáis me lo completáis. Si no, bueno, pues lo corrijo yo, que no, tampoco hay problema. Mira, Carmen ya está rápido ahí. El próximo día os hago un Kahoot para que juguéis entre todos. ¿Habéis utilizado alguna vez el sistema del Kahoot? El Kahoot es un recurso didáctico para cursos online en el que se hacen como juegos y preguntas. Y es muy interesante, es muy interesante. Efectivamente es muy divertido, Carmen, tienes razón. Así que el próximo día a lo mejor os preparo uno para animaros a participar. Venga, ¿quién más se anima? Que solo está Carmen escribiendo.
Bueno, ya nos hemos animado. Muy bien, vamos por el 5. Vamos por el 6. Venga, que nos quedan pocos. La memoria de actividades. El 7, ¿qué es? ¿A qué se parece? Vaya, nos hemos atascado ahí en el 7. Administrativo, nos dicen por aquí en el 7. Bueno, bueno. Hoy administrativo, todo el mundo dice que administrativo. El 8, vamos a tirar para el 8. Y ahora corregimos. Administrativo. Vale. El post de Facebook. ¿Cómo consideramos el post de Facebook? Informal. O comercial, dicen aquí, o comercial. Mira, Toño ya los ha puesto todos. Bien, 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 bien. El 9 a veces literario. Bueno, depende del tipo. Venga, vamos, luego hablamos sobre el tema. Vamos con el 10. La petición de patrocinio a una entidad bancaria. ¿Eso qué es? Vale, y nos queda el 11. El mensaje de felicitación de la Navidad. ¿Cómo consideramos el mensaje de felicitación de la Navidad? Literario. Uy, qué serios os ponéis felicitando la Navidad a los asociados, ¿eh? Literario. Bueno, vale. Veo que coincidís la mayoría de vosotros. Insisto en que si queréis compartir algo, podéis abrir el micrófono, que no me importa, de verdad, que prefiero dedicar unos minutillos a esto y luego seguir, porque veo que cada uno de vosotros tiene también alguna idea. No habéis coincidido en todo, sí en la mayoría, pero no en todo, ¿vale? Vamos a ver, la mayoría de los documentos que tenemos aquí, un lenguaje coloquial, dice Ángeles, sí. La mayoría de los documentos que tenéis aquí, no sé, quizás Otoño o Carmen, que se han puesto, Carmen García, que han puesto todos, los habéis considerado, uy, que se me ha ido un momento, que se ve. Los habéis considerado administrativo o jurídico. Y es cierto, la mayoría de los documentos que utiliza una asociación son administrativos o jurídicos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde? Venga, ánimo, que sí que podéis reactivar el micrófono vosotros, ¿verdad? Bueno, porque depende a quién va a ir dirigido. No, el tema no es a quién va dirigido, sino el tipo de documento. Tienes que cumplir las normas tanto administrativas como legales que regulan pues ese tipo de documentos. Correcto. Ese es el truco. El truco es que hay documentos que tienen que cumplir una serie de normas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque forman parte están regulados incluso por ley. Por ejemplo, los estatutos y el acta fundacional son dos documentos que están regulados por la ley de asociaciones y tienen que cumplir una serie de requisitos y tienen que redactarse de una determinada manera y tienen que firmarse y tienen que registrarse. Luego esos documentos pertenecen al ámbito administrativo y jurídico. Nos obligan a hacerlo de una determinada manera. Luego hay otros que son más informales, como pueden ser los mensajes de WhatsApp a los asociados
o como puede ser el mensaje de felicitación de Navidad, que nadie nos obliga a cómo hacerlo. Me ha chocado mucho que algunos de vosotros consideréis el mensaje de felicitación de Navidad como algo literario. Toño, explícame eso. ¿Me oís? Sí. Pues porque normalmente solemos hacer algo que rime, que sea un pareado, entonces tiene algo de figura literaria en ese sentido. Aunque O sea que puede vosotros... ser informal, pero vamos, procuras que el mensaje, pues para que cale, pues que cuadre un poquito en alguna figura literaria. O sea que vosotros le dais ese toque literario. ¿Y el resto le dais toque literario o lo hacéis en un lenguaje más informal? Yo, por ejemplo, en un lenguaje mucho más informal y cariñoso. Claro. Cada vez son menos las felicitaciones y abusamos más de los WhatsApp. Pero sí, incluso si puedo hacer un dibujo, me gusta más. Con lo cual lo considerarías más informal, ¿verdad? Más que Totalmente. literario. Bueno, está bien los dos, ¿eh? O sea, yo os voy a poner ahora cómo lo considero yo, lo cual no significa que sea totalmente correcto. ¿Por qué? Pues porque cada uno de vosotros va a decidir, como en este caso Toño ha explicado muy bien, que él utiliza un lenguaje literario para la felicitación de Navidad, cosa que está muy bien, un tipo poema. Bueno, es un esfuerzo, ¿eh? Es un esfuerzo, pero está bonito. Bueno, entonces, los estatutos, como ya hemos contado, pues pertenecen al ámbito administrativo jurídico, ¿vale? La nota de prensa, sin embargo, puede ser o redacción informal, es decir, aquella en la que nadie nos dice lo que tenemos que decir, ni cómo decirlo, pero yo os aconsejo que utilicéis redacción periodística. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de notas de prensa, voy a explicaros cómo funciona la mente de un periodista, que seguro que ya lo sabéis la mayoría, pero bueno, en la mayoría de los casos, si nosotros le damos al periodista el titular, la entradilla y en el primer párrafo toda la información inicial, no le vamos a hacer trabajar mucho y nos va a coger ese texto. Entonces, si sabemos cómo redactan ellos, pues es una manera de hacerles el trabajo. No digo que sea lo ideal, digo que es un puntillo para que les sea fácil, ¿vale? Escribir sobre nuestra noticia. Vale, el acta fundacional es redacción administrativa jurídica, el mensaje de WhatsApp a los asociados, redacción informal. Las actas de las asambleas son redacción administrativa jurídica. ¿Por qué? Porque es obligatorio para todas las asociaciones recoger en un acta los acuerdos de una asamblea y están reguladas por ley y hay que incluir una serie de contenido dentro de esas actas. No, mira, Maribel, es que yo las hago como me parece, pues muy mal, porque además las asociaciones tienen la obligación de llevar un libro de actas. Ese libro de actas ya no hace falta diligenciarlo, ¿vale? Ya no hace falta llevarlo al registro mercantil, ya no hace falta registrarlo, pero sí es verdad que tenemos que dejar constancia de que tenemos un libro de actas, que no es necesario que sea el típico libro, muchos de vosotros que seguro os acordáis, que hay que escribir a mano y que hay que luego es una especie de documento que se mete ahí en un archivo. No, las actas se pueden hacer en papel impreso, en el ordenador, digitalmente, ¿vale? Las tenemos recogidas en el ordenador, las imprimimos y las tiene que firmar el secretario y el presidente. Y eso es lo que le da ese carácter jurídico, porque son un fiel reflejo de lo que ha pasado en una asamblea. Por lo tanto, tienen esa validez. Los presupuestos, vale, aquí he visto que vosotros habéis puesto, y tenéis razón, parte administrativo, parte contable. Yo no he hecho mención a una redacción de contabilidad, porque la contabilidad y la redacción son dos cosas que se llevan muy mal. Los números son números, hay que cuadrar las sumas, las restas y demás, y el tema de la redacción no es exactamente algo que case cuando hablamos de números. Sí es verdad que se trata de un documento que las asociaciones tienen que aprobar anualmente. En tanto en que se trata de un documento que tienen que aprobar anualmente, es por lo que yo digo que tiene un carácter jurídico o administrativo. Por ejemplo, muchos de vosotros habréis hecho una justificación de subvención. En una justificación de subvención nos dan una tabla y nos dicen presupuesto, ¿vale? No me refiero yo tanto a que haya que hacer el número contable, sino a que hay que reflejar una serie de conceptos como son ingresos y gastos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de redacción sí que tiene ese aspecto jurídico, ¿vale? Porque los presupuestos hay que aprobarlos en una asamblea.
y teóricamente los tiene que presentar o el tesorero o la persona que nos lleve las cuentas. Y son un fiel reflejo de a qué hemos gastado el dinero, en qué nos hemos gastado el dinero durante un año y además en qué nos lo vamos a gastar durante el año siguiente. ¿Vale? Porque cuando hablo de presupuestos no hablo solo de los presupuestos, sino de la justificación de en qué nos los hemos gastado el año anterior. Respecto a la memoria de actividades, ¿vale? La memoria de actividades pueden pasar dos cosas. La memoria de actividades que nosotros hacemos para justificar un proyecto o para solicitarlo, y entonces ya tiro con las otras dos, es un documento administrativo y jurídico. ¿Por qué? Porque nos van a exigir que contenga una serie de apartados. Nos van a decir, mira, en esta memoria tiene que haber una introducción, tiene que haber una especificación del personal que vas a asignar, tiene que haber una serie de objetivos, tiene que haber una serie de indicadores. No nos dejan presentarla como nosotros queramos. Desde ese punto de vista es una redacción administrativa, pero también es una redacción con cierto toque jurídico, porque cuando nosotros presentamos una solicitud para una subvención y lo hacemos ante el ayuntamiento, nos comprometemos a que eso que estamos escribiendo ahí sea veraz, de la misma manera que cuando la presentamos para justificar. También nos comprometemos a que hemos hecho eso que dice ahí y además va firmado por el secretario o por el presidente, con lo cual es un documento que tiene validez. Pensad que los documentos que maneja una asociación en general tienen validez jurídica. Son documentos que tienen su estatus, no son documentos como la carta que yo le escribo a mi amiga o que le escribí, ahora ya no se escribe, pero bueno, ¿vale? Por otro lado existe la memoria de actividades interna que tenéis todos en las asociaciones, esa memoria con la que presentamos a las asambleas y que aprueba la asamblea para el año siguiente y que luego volvemos a presentar el año siguiente contando lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y las variaciones que ha habido y el porqué. Y esa memoria también la aprueba la asamblea. Entonces, desde el punto de vista de que la aprueba una asamblea, también es un documento que tiene validez jurídica, ¿vale? Post de Facebook, bueno, pues como todo lo que está escrito en internet, salvo las referencias que he hecho a temas de investigación o los documentos que cuelgan los ayuntamientos o las entidades públicas para relacionarse con nosotros, los posts de Facebook, todo lo que tiene que ver con redes sociales, etcétera, es una redacción informal. Es una redacción en la que nadie nos dice cómo tenemos que escribir. Bueno, Facebook, no, por ejemplo, Twitter nos dice, son solo 140 caracteres. Y no puedes hacer un insulto, no puedes escribir un insulto, vale, pero quitando eso, que es una norma de cortesía casi para quien escribe en internet, nadie nos dice lo que tenemos que poner ahí, ¿vale? Y los posts de Facebook nos dejan muchísimos más texto, que podemos poner prácticamente el texto que queramos, ¿no? Tiene un límite, pero es muy difícil llegar a ese límite, con lo cual es una redacción informal. Es una redacción muy divertida comparada con las otras, donde no tenemos que preocuparnos tan teóricamente, digo, no tenemos que preocuparnos tanto de lo que ponemos, porque no tiene esa validez, pero sin embargo sí que hay que cuidar esa redacción, porque lo que queda escrito en Facebook es algo público. Es como lo que ya lo hablaremos cuando estemos en el curso de redes sociales, pero es como lo que gritamos en la plaza del pueblo. Entonces va a quedar ahí, lo podemos borrar, pero seguro que alguien ya lo ha leído, alguien lo ha compartido, alguien ha hecho una captura de pantalla. Entonces, aunque sea una relación informal, no tiene que estar mal escrito, ni tiene que estar mal escrito, ni tiene que suscitar desde el punto de vista de la asociación, ni tiene que entrar en un enfrentamiento de ningún tipo con nadie, ¿vale? Tiene que ser una redacción que sirva, pues, por ejemplo, para contar lo que hacemos o para animar a la gente a que venga a nuestras actividades, para darnos a conocer, pero no para provocar. Luego tenemos en la petición de patrocinio una entidad bancaria, redacción comercial total. ¿Para qué nos dirigimos a una entidad bancaria normalmente? Pues no va a ser para darle dinero, que ya bastante nos cobran con las comisiones y demás, ¿no? Lo que solemos pedir es dinero para nuestras actividades. Me da igual una entidad bancaria que una empresa privada, que un colectivo determinado. Es una manera de vender lo que hacemos para a cambio nos den una aportación económica o no económica, para que el de Coca-Cola en las fiestas nos deje las sillas y las mesas, ¿no? Y lo tenemos que justificar y lo tenemos que hacer vendiendo. La redacción comercial es también la que se utiliza porque es persuasiva yo creo que lo he dicho antes, para animar a los voluntarios a que participen, cuando hacemos una captación de socios,
pues yo qué sé, imaginaros el Real Valladolid, cuando saca todos los años los abonos. Lo que hace para que la gente compre esos abonos y haya un mayor número de socios es una redacción comercial pura y dura, es una campaña de captación de socios. Bueno, pues de alguna manera las asociaciones, uy, perdón, las asociaciones también tienen que aprender a hacer eso, ¿no? No basta con contar lo que hacemos, no basta con pedir dinero al ayuntamiento, no basta con pedir dinero a los patrocinadores, también quizás tenemos que buscar ese punto en el que animamos a la gente a que colabore con nosotros. Y para eso pues, hay que utilizar muchas veces un lenguaje persuasivo. Y finalmente, bueno, el mensaje de felicitación de la Navidad, que yo lo había puesto como informal, pero después de oír a Toño lo voy a corregir para siguientes actividades y voy a poner barra literario. Porque me ha gustado, con tu permiso, Toño, me lo apropio como ejemplo, ¿vale? Gracias. Y esos serían un poco los documentos y los tipos de documentos con los que nosotros trabajamos. No sé si hay alguno que utilicéis habitualmente y que no esté aquí y que os gustaría que abordásemos desde algún punto de vista. Venga, animaros y decidme. Venga, Bueno, Carmen, que te veo con ganas. No soy Carmen, soy Blanca. Blanca, perdona. Las alegaciones algunas veces cuando tengo que hacerlas se me atragantan. Alegaciones, vale. Vale. ¿Alegaciones o subsanación? Las dos. Vale, me lo apunto. Mm. Vale. Alegaciones y subsanación. Perfecto. Más documentos que os puedan interesar. Yo quería hacer una puntualización. ¿Se me escucha? Sí. Que como asociación de consumidores, por ejemplo, nosotros no podemos hacer petición de patrocinio a una entidad bancaria o a un tipo de empresas. No, no podemos. Es algo que está prohibido. O sea, no Vosotros no, efectivamente, lo sé. estamos vedada. No podéis usar la redacción, bueno, sí podríais usarla, pero no sería lo adecuado, es verdad, es verdad. En vuestro caso no, pero el resto estoy segura de que pueden, la mayoría, ¿no? Y que lo hace, que es lícito, quiero decir, que no hay nada malo en pedir colaboración económica para una actividad, ¿no? Vale, alegaciones y subsanación, más cosas que queráis que podamos tratar. Lo demás lo tenéis todo claro. Bueno, de todas formas no pasa nada, porque si en algún momento veis que hay un documento que se os puede atragantar, como tenemos 4 o 5 días, quiero decir que podemos abordarlo más adelante, ¿vale? Lo único que no voy a abordar con vosotros es el tema de las redes sociales, y explico por qué. Porque la semana que viene o la siguiente hay un curso específico sobre redes sociales. Entonces, todo lo que es el tema del storytelling, de la redacción de contenidos online y todo ese tipo de cosas, bueno, pues se van a abordar durante ese momento. Entonces, no es procedente ponerlo aquí, ¿vale? Sería un poco como pisar el otro curso y perderíamos tiempo para cosas más relacionadas con este. Nos dice Toño, nosotros en Memorias y Felicitaciones solemos usar elementos o lenguaje iconográfico o imágenes, correcto. Vamos a ver, lo que son elementos visuales, como pueden ser imágenes, como pueden ser infografías, como pueden ser dibujos, por ejemplo, como puede ser utilizar diferentes colores para la memoria, ¿vale? Y poner los títulos en un color diferente o en una tipografía diferente. Eso es totalmente lícito, o sea, podéis usarlo sin ningún tipo de problema. Es más, en las memorias de actividades suele ser, además se suele pedir que se incluyan como anexos las fotografías de las actividades que se han hecho, los carteles que se han utilizado, en la página web que hemos utilizado para hacer difusión de la actividad, todo este tipo de cosas, y está bien, o sea, está perfectamente hecho, ¿eh? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la redacción las imágenes no se pueden redactar. Nosotros cuando hablamos de redacción hablamos de la letra, ¿vale? La letra, la tipografía, pero eso no significa que no podamos utilizar, es más, es conveniente utilizar fotos y utilizar recursos gráficos. Por ejemplo, si presentamos presupuestos, pues está muy bien utilizar, o no solo presupuestos, si presentamos una memoria en la que hablamos de cifras, pues está muy bien usar una infografía
o un gráfico. Los gráficos son la mejor representación, la forma más fácil, la forma más de hacer más comprensible los datos estadísticos, que son complicados muchas veces de explicar, ¿no? de abordar la explicación de datos estadísticos. Sin embargo, un gráfico nos permite tener una imagen fija ahí en un segundo de cuánto se ha utilizado algo, cuánto se ha dejado de utilizar, etc. Vale, decía la compañera que quizás el lenguaje que se utiliza en la realización de folletos. Vale, el lenguaje que se utiliza en la redacción de carteles y folletos tiene que ver mucho con la redacción comercial, porque de alguna manera un folleto es una forma de llamar la atención para que se haga algo, ¿vale? Para que se venga, para que se participe, etc. Pero bueno, también podemos hacer ejemplos de folletos, sí. A ver, yo si... Además, el folleto te permite utilizar muchos recursos gráficos y te permite jugar mucho con la tipografía, cosas que no se pueden hacer con otro tipo de elementos, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, tanto los estatutos como el acta fundacional, como las actas de las asambleas, etcétera, tienen que llevar una tipografía. Cuando hablo de tipografía, hablo del tipo de letra, por si alguien no lo entiende, que por supuesto que sí, es un error por mi parte. Tiene que haber un tipo de letra que sea fácilmente legible. No se puede poner una letra rocambolesca para un acta fundacional porque no nos lo van a admitir en el registro, ¿vale? Porque lo que se pretende es hacer un documento que se lea de forma clara y en el que se especifique de forma clara cuáles son los fines de la asociación, cuáles son los objetivos, quiénes son los que han decidido dar el paso, etc. Entonces, no podemos utilizar un tipo de letra que no se lea bien, ¿vale? Sin embargo, para, por ejemplo, un mensaje de felicitación de la Navidad, y si es un poema, pues sí que podemos utilizar una tipografía un poco más rococó, ¿no? Un poco más como si fuera algo a mano, escrita a mano, etcétera, porque da pie a ello, ¿vale? Entonces, la tipografía, el uso de colores, etcétera, también tienen que ver con la redacción que hacemos. Como norma general, en los textos administrativos y jurídicos se tiene que escribir en negro, aunque escribamos a ordenador y se pueda poner colorines, ¿vale? Pero se tiene que escribir en negro, porque son documentos que tienen una cierta validez y además no se aconseja que vayan en colores, porque tienen que ser muy claros y tienen que entenderse perfectamente. Y el uso de color a veces dificulta la lectura de los documentos. Sin embargo, por ejemplo, en las memorias de actividades sí que nos podemos permitir la licencia de poner los títulos en algún color, por ejemplo el color del logotipo. Si nosotros tenemos un logotipo en rojo, bueno, en verde, porque el rojo es más llamativo, sí que podría, fijaros, lo que hago yo aquí, por ejemplo, a ver si puedo ir para atrás un momentito, veis que yo aquí pongo tipos de redacción, que es el título, en un color magenta, que es el color corporativo de Actúa, ¿vale? Y luego lo que hago es en negro. ¿Por qué en negro? Porque en negro es como se lee bien. Si yo pongo este color, si yo pongo estos textos en este color magenta, lo vais a leer mucho peor. Entonces, negro sobre blanco es el color más común y el más garantista, por decirlo así. Y en una memoria sí que podría utilizar algunos recursos gráficos, además de las fotos y las infografías y los gráficos, etcétera, o las tablas, para poder poner estos colores aquí, que tengan sentido. Tampoco es una cuestión de poner 25 colorines en una memoria, porque poner 25 colorines en una memoria lo que hace es que distorsiona el mensaje final. El mensaje es que nosotros hemos hecho unas actividades o que vamos a hacer unas actividades. Y eso se tiene que leer bien. Y leer bien significa que se puede poner algún tipo de color en los textos, en los títulos, incluso se puede utilizar la negrita, o se puede utilizar el subrayado, o se puede utilizar la cursiva. Pero siempre con un mínimo de criterio y sin abusar, porque esos recursos, insisto, entorpecen más que ayudan a hacer la lectura. En la administración suele utilizarse Times New Roman, correcto, se suele utilizar Times New Roman. La otra que se utiliza mucho y que no es la que menos tinta gasta, pero sí la que ocupa menos espacio dentro de un folio y por lo tanto la que usamos cuando tenemos que meter más texto y nos han dicho que no podemos pasar de 10 folios, por ejemplo, es Calibri. ¿Vale? A ver, yo no sé si ahora, espera, que os la voy a enseñar. Voy a enseñaros esto
no en modo presentación, sino veis que está en modo... Vale, pues esta que es Calibri es una de las que ocupa menos espacio a la hora de escribir. Entonces, en presentaciones, por ejemplo, como esto que es un PowerPoint, donde yo quiero meter texto, pero no quiero que sea, no quiero que ocupe tampoco mucho para que se lea bien. O en un documento, en una memoria, donde a mí me digan es que tú tienes que escribir 10 folios y no te puedes pasar de 10 folios, vale, pues la Calibri es la letra que más ahorra, la Comic Sans no, la Comic Sans es la que menos tinta gasta, pero es una letra que ocupa mucho espacio, ¿vale? Y como ocupa mucho espacio queda muy bonita, pero se nos va. Sería la que usaríamos, la letra Comic Sans sería la que usaríamos si no tenemos suficiente texto para llegar a los 10 folios. ¿Vale? Que sería el caso, claro, si no tenemos suficiente texto, una como Verdana, por ejemplo, la Verdana, no sé si la conocéis, Verdana, es otra que se utiliza también. A ver, voy a aprovechar y vamos a hacer aquí el ejemplo, veréis. Verdana, que es otra que se utiliza mucho, esta, ¿veis cómo ha subido con el mismo cuerpo? Os fijáis cómo ocupa más. Verdana y Comic Sans son de las que más ocupan, mientras que Arial y Calibri son de las que menos ocupan. Para que os hagáis una idea, Arial sería esto que es un poquito más grande, si os fijáis. No sé si veis el detalle, pero es un poquito más grande, y sin embargo Calibri pues es la más pequeñita. Y entonces, por tanto, la que posiblemente mejor os venga, ¿no? Para este tipo de cosas. De todas formas, esto ya lo abordaremos cuando hablemos de las memorias, que es de cómo conviene hacer este tipo de separaciones, de por qué es necesario colocar números y símbolos para luego cuando hagamos un índice, que el índice quede cuadrado y no lo tengamos que hacer a pedal usando pues el tabulador, que es lo que he visto que hace mucha gente. Y eso no es bueno, ¿vale? Vale, entonces... vamos a seguir. ¿Dudas hasta aquí? Venga, por si acaso, que nos metemos con los estatutos. No, me faltan las normas básicas. Venga, pues después de las normas básicas y antes de los estatutos. Id pensando si tenéis alguna duda, ¿vale? Normas básicas que podemos aplicar a todos los textos que tengamos que redactar, a todos. Con independencia del destino del destinatario, o sea, del texto, y con independencia del motivo por el que escribimos, ¿vale? Lo principal y lo que determina qué tipo de redacción vamos a utilizar, incluso qué formato, porque, por ejemplo, un post de Facebook, como hemos hablado antes, nos permite usar emoticonos, ¿vale? No lo vamos a meter en un texto y lo tenemos que cuadrar con unos márgenes en una 4. Luego, nos permite otra serie de licencias. Yo tengo que decidir, lo fundamental es el objetivo de la redacción. ¿Para qué voy a escribir? Voy a escribir un acta de constitución de una asociación, voy a escribir una convocatoria de asamblea, voy a escribir una felicitación de Navidad. ¿Qué voy a escribir? Y una vez que tengo el objetivo claro, lo que tengo que ver es a quién va destinado, para qué y a quién va destinado. Y eso me va a determinar el tipo de documento que yo voy a tener que redactar. En segundo lugar, algo que no hace nadie, pero que debería de hacer, sobre todo si se trata de textos que van más allá de un folio, es decir, que no son, pues por ejemplo, que son una memoria, que son un proyecto, o incluso a veces en asamblea, en actas de asamblea, en la redacción de estatutos, en la redacción de determinadas actas, incluso en las convocatorias, es tener un guión. A ver, nada de lo que se improvisa lleva a buen puerto. Podemos improvisar una convocatoria sobre la marcha, podemos improvisar una asamblea sobre la marcha, pero si no tenemos apuntado qué es lo que se ha tratado en la asamblea, luego a la hora de redactar el acta lo vamos a pasar mal porque no tenemos un guión de lo que ha pasado y se nos va a olvidar algo. Y si se nos olvida algo, pues tenemos un problema. Entonces es importante cuando hagamos cualquier tipo de redacción y cuando hayamos definido para quién va, que diseñemos un guión. Entre otras cosas porque cada tipo de documento tiene su propia estructura. Más allá de todas las estructuras básicas que son introducción, desarrollo y final,
que nos han contado toda la vida de documentos, ¿no? Por ejemplo, unos estatutos tienen una serie de puntos que es obligatorio seguir. Las memorias, ya hemos dicho que el ayuntamiento nos pide los puntos que tenemos que incluir en esa memoria, los apartados. Luego, si no los tenemos diseñados en ese guión, lo que nos puede pasar es o que nos olvidemos, que es lo más corriente, que repitamos ideas en algunos de los apartados y entonces el documento no tenga esa lógica, no tenga ese sentido, sea incoherente y por tanto no nos lo valoren como nosotros nos gustaría. E incluso si se trata de unos estatutos, por ejemplo, que no nos los admitan al registrarlos en la Junta de Castilla y León. Con lo cual estamos trabajando doblemente, vamos a hacerlo bien. Un ejemplo, un discurso que tenéis que hacer, por ejemplo, en la asamblea. Claro, me diréis, no hacemos discursos, sí que hacéis, sí. Lo que pasa es que no los llamáis discurso, pero cuando el presidente se sienta en la asamblea y empieza a contar lo que se ha hecho el año anterior, eso es un modelo de discurso. Será mucho mejor tenerlo preparado y tener apuntados todos los puntos que queremos tocar para que no se nos olvide ninguno. Incluso qué mensaje tenemos que contar con cada uno de esos puntos, ¿no? Esa es la manera en la que se fabrican los discursos de todo el mundo, los políticos, los presentadores, los escritores. Todo pasa por tener un guión y porque ese guión te permite no ser coherente, te permite no repetir ideas. Como norma general, pensad que las ideas se tienen que desarrollar de una en una y más o menos en cada párrafo. Si repetimos mucho una idea, al final el discurso resulta reiterativo, me está contando lo mismo. Y si no repetimos la idea porque se nos ha olvidado, pues nos hemos quedado sin contar algo. Claro, ¿el guión o esquema te lo marca el orden del día en las actas? Sí, vamos a ver. El orden del día en las actas y más cosas. Por ejemplo, todas las actas tienen que empezar diciendo que se organiza, que se celebra, que el acta se celebra como consecuencia de una reunión que tiene lugar un día en una fecha, el número de asistentes, quién hace de presidente y de secretario, qué miembros asisten, cuáles son los puntos que se abordan, cuál es la votación, si hay que hacer votación, si ha habido ruegos y preguntas y quién lo firma. Efectivamente, eso sería. Y en las memorias, pues lo suele marcar la administración con la que estamos trabajando. Si es una memoria interna nuestra, esa memoria la vamos a marcar nosotros con las actividades que vayamos programando, ¿vale? Que serán también las que tengamos que contar y las que tenemos que poner, ¿vale? Vale, más cosas. Escribir con sencillez y naturalidad. A veces nos empeñamos en llamar a las cosas de la manera más complicada y eso está reñido con ser entendidos. Tenemos que hablar para la mayoría de la gente y la mayoría de la gente no tiene por qué conocer la última palabra que empieza por Z del diccionario. Si nos empeñamos en meterla ahí a cañón, pues lo que va a pasar es que la gente no nos va a atender y no nos va a leer. ¿No os ha pasado alguna vez que os habéis encontrado un texto que os resulta difícil de entender? ¿Y qué ha pasado con ese texto? ¿Qué habéis hecho? Como norma general, dejar de leerlo. Habéis dicho, un libro que es demasiado complicado y que no estáis entendiendo. ¿Qué hacéis con ese libro? Dice Carmen García Bartolomé, releer, claro, releer cuando tienes ganas de releerlo y obligación. Pero si no tienes obligación de leerlo, dices, mira, lo voy a dejar ahí o se lo paso al compañero que entiende más de esto que yo, ¿no? Y que lo lea él. Vale, ¿y eso por qué es? Pues porque no lo entendemos. Luego, nosotros lo que tenemos que intentar con nuestros documentos es que se entiendan. Y para que se entiendan, vamos a escribirlos con sencillez. Afortunadamente, el español es el idioma con un mayor vocabulario, el más rico en vocabulario. Sinónimos por un tubo de todas las palabras. Pues no elijamos el más complicado. Como norma general, si hay dos palabras con las que podemos decir lo mismo, vamos a elegir la menos estridente, es decir, la menos complicada. Dice Toño, a la gente nos cuesta leer y si resulta farragoso suele ir a la papelera o se usa como papel borrador. Bueno, me alegra de que lo uses como papel en sucio porque eso significa que estás comprometido con el medio ambiente. Me parece bien. Vale, pues eso mismo que no queremos hacer, que no queremos que nos hagan, no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, nos dan la póliza de un seguro ¿y qué pasa?
ponte a leer la póliza de un seguro, la letra pequeña, lo que nos comprometemos. Pues pensad en que tenéis un socio al que le dais un documento así, queréis que se lo lea. El socio va a decir, mira, o sea, fin, tradúcemelo. No me hagas esto, ¿no? Y el técnico del ayuntamiento ni os cuento. O sea, un técnico del ayuntamiento se encuentra con un documento en el que nos pasamos de la raya con ampulosidades, con palabras que no se entienden, etcétera, y ya os digo yo lo que hace con con la memoria. Porque de lo que se trata es que tenemos que, dice José Luis, hay que hablar y escribir de manera que sea claro para la auditoría al que va dirigido el mensaje correcto. Lo que pasa es que nosotros, en la mayoría de los casos, nuestros documentos van dirigidos para un público muy heterogéneo. Nuestros socios, pues no todos tienen el mismo nivel cultural. Luego lo normal es bajar el nivel, ¿vale? Y ponerlo al nivel de todo el mundo lo pueda entender, ¿vale? O por lo menos eso es lo que yo os aconsejo, vosotros podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Vale, lo siguiente, escribir con claridad. Vamos a ver, la claridad tiene que ver con la gramática, ¿vale? Y la gramática tiene que ver con utilizar bien el lenguaje. Yo sé que todos hemos pasado por el colegio, todos nos han dado clases y todos tenemos en mente esto que nos decía el profesor, y si no, ya os lo digo yo. En español, en castellano, la estructura más correcta es sujeto, verbo y predicado. El resto de estructuras en las que antepongamos el verbo son anglicismos que no tenemos por qué utilizar, ¿vale? Entonces, aun siendo el español un vocabulario muy rico y teniendo un montón de recursos como son los conectores que los tenemos que usar, como son las subordinadas, etcétera, yo lo que os aconsejo es que hagáis frases cortas, que en cada párrafo metáis una idea y no suméis muchas ideas y no las juntéis de forma incoherente, que tengáis en cuenta las concordancias. Hay eso de ponerme una coma entre el sujeto y el verbo. ¿Cuánta gente me pone la niña, coma, corrió a su casa despavorida? No, ojo con esas cosas, porque desvirtúan el uso de los signos de puntuación, puede modificar el contenido del texto. Entonces, ojo a los signos de interrogación, ojo a la gramática, sujeto, verbo y predicado, y en el predicado con el orden que nos han enseñado, que lo hemos aprendido todos así. Párrafos que sean cortos. Ahora, si resulta que topamos o nos encontramos con alguien que escribe muy bien, vale, eso es otra cosa. Hay alguien que escribe muy bien y es capaz de hacer un texto que la gente lea 30 líneas y la gente lo lee y dice, ole, qué bien está escrito, vale. Si contamos con ese recurso, perfecto, yo os animo a que lo hagáis, pero si no, ojo con el orden de las frases, ojo con las concordancias, las preposiciones, los elementos que sirven como conectores, etcétera. Y vamos a intentar utilizar adecuadamente los signos de puntuación, comas, punto y coma, puntos y apartes, admiración. Otra cosa, por favor, en español, los signos de admiración, interrogación, comillas, etcétera, son dobles. Se abre y se cierra. Yo sé que tenemos mucha influencia del anglicismo que solo se cierra, y Twitter y Facebook no nos dejan poner un simbolito de interrogación para abrir, porque no existe, pero en el castellano sí, y en el español también. Luego nosotros en nuestros textos abrimos y cerramos, ¿vale? Utilizamos bien los signos de puntuación. A ver, hay que ser preciso. ¿Y qué significa ser preciso? Significa que cada cosa, cada objeto, cada servicio, cada producto se llama de una determinada manera. Entonces, hay palabras abstractas que utilizamos como comodín. ¿Vamos a intentar evitarlo? ¿Vamos a realizar una cosa para que todos estéis contentos? No. Me está diciendo Toño que tengo un error escrito en empleo. Vale, gracias Toño, me lo apunto para cambiarlo luego. Palabras que tengan una significación ambigua, como por ejemplo la palabra cosa, que la usamos para todo, o cachivache, o bueno, pues ese tipo de palabras que usamos cuando no sabemos qué decir o cuando no sabemos qué contar. Por ejemplo, actividad. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad, porque la actividad, no. ¿En qué consiste la actividad? La actividad consiste en un cuentacuentos. Vamos a organizar un cuentacuentos.
Vamos a organizar un certamen de relatos cortos, vamos a organizar una carrera, vamos a organizar una obra de teatro, vamos a organizar, ¿vale? Mejor que actividad, mejor que cosa, ese tipo de palabras suenan vacías y dan mucha pobreza al vocabulario que utilizamos. Entonces yo os aconsejo que utilicéis palabras que sean precisas. Insisto, todo Word, o sea, todo Word no, en la aplicación de Word tiene una sección súper interesante que son sinónimos, incluso antónimos, y además que nos permite corregir texto. Entonces vamos a intentar activar la corrección, tener en cuenta las sugerencias que nos hace Word, que no es Dios y por tanto se puede equivocar, obviamente, pero bueno, vamos a intentar escribir mejorando la riqueza del lenguaje, ¿vale? Y llamando a cada cosa por su nombre. Si es una factura, es una factura. Si es un ticket, es un ticket. Si es un ingreso, es un ingreso. Si es una autorización, es una autorización, ¿vale? Y luego, bueno, ya os lo he puesto, el tema de los signos de puntuación, que a mí me lleva mal traer, porque como veo muchas cosas escritas con tendencia anglosajona, pues es que se comen los inicios de los signos de puntuación. Y bueno, mi consejo, igual que siempre hacemos un guión, intentar hacer siempre un borrador. Es mejor escribir con un borrador y reelaborar el borrador que escribir algo que consideramos como definitivo y luego darnos cuenta de que lo hemos hecho mal. Pensad que el lenguaje escrito queda ahí, quiero decir que permanece. Cuando nosotros elaboramos una memoria, cuando hacemos un acta, ese acta va a quedar ahí, lo va a firmar el presidente, lo va a firmar el secretario y luego a la siguiente reunión de la asamblea lo vamos a llevar para que lo aprueben. Entonces, vamos a intentar hacerlo bien. Y es verdad que tenemos poco tiempo, es verdad que siempre le toca a los mismos hacer la redacción, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien y que la siguiente vez que lo llevemos a cuando haya que leerlo, la persona que lo tiene que leer lo pueda leer bien y los demás que lo tienen que entender lo puedan entender bien, ¿vale? Bueno, entonces, no me acordaba que os había puesto aquí un ejercicio. Mira cómo estoy yo con los ejercicios. Voy a poneros un ejercicio. Aquí hay 4 frases. Vamos a intentar unir esas 4 frases en una sola, utilizando conectores, de manera que quede mucho más clara y no se repita ningún tipo de contenido. No sé si me he explicado. ¿O queréis que lo explique otra vez? A lo mejor me he emocionado. Me he venido arriba y no os lo he explicado muy bien, ¿eh? Pero... José Luis dice que siempre que escribes algo y luego lo relees, normalmente lo modificas. Sí, es verdad. Pero es mejor modificarlo para bien que no modificarlo y luego arrepentirse. Y Toño dice que lo de usar palabras con precisión queda bien que se reiteren en diferentes párrafos los mismos términos. No. Lo que queda bien es que no se reiteren los mismos términos, sino que utilicemos sinónimos. Y en eso es verdad que conviene decir expone, indica, comenta, etc. Pero intentando ser lo más precisos posible y intentando evitar repetir el dice muchas veces, por ejemplo, ¿vale? De todas formas, cada una de estas palabras, fíjate, mientras hacéis el ejercicio, que os voy contando, cada una de estas palabras como expone, indica o comenta, aunque son todas sinónimos de hablar, cada una de ellas tiene una connotación. Por ejemplo, comentar es hacer referencia a algo sobre lo que ya se ha hablado anteriormente, ¿vale? Indicar es hacer referencia a algo sobre lo que estamos haciendo una explicación, estamos explicando. Exponer lo que viene es a decir que estamos haciendo un desarrollo de una idea previa o de un concepto previo. Fíjate que es lo mismo, ¿vale? En la práctica es hablar, pero cada una de esas palabras, porque precisamente por eso nuestro lenguaje es muy rico, ofrece un punto de diferenciación. Mira, Educa Tanzania ya lo ha terminado. Mi amigo Juan tiene una bicicleta con muchas marchas con la que practica media hora de ejercicio diario. ¿Vale? Es una opción. Más pruebas, venga, más intentos.
Y no me vale que me copiéis a Educa, ¿eh? Bueno, a Educa Tanzania. Es que no pone el nombre, perdóname. Por eso hago referencia a Educa Tanzania. Aquí hay muchas opciones, ¿eh? No hay una sola respuesta, quiero decir, correcta, pero bueno, vamos a intentar. Soy Pilar. Hola, Pilar, encantada. Venga, otro ejemplo. Mi amigo Juan tiene una bicicleta que tiene muchas marchas, practicando ciclismo durante media hora todos los días. Vale, no está mal, pero esa coma practicando queda como suelta, ¿eh? Queda ahí un poco como suelta, Toño. No está mal, pero no queda del todo afinado. Dale otra vueltilla. Venga, no está mal tampoco. Juan, mi amigo, tiene una bicicleta, tiene muchas marchas, practica media hora de ciclismo diariamente. A ver, José Luis, sí, pero aquí me has hecho dos frases, fíjate. Juan, mi amigo, tiene una bicicleta que tiene muchas marchas, yo pondría un qué entre bicicleta y qué, y luego me has puesto otra, practica media hora de ciclismo diariamente. Son dos frases. Obviamente no son las 4, pero yo quería que hicierais el esfuerzo para hacerlo todo en una frase. Venga, los demás. A ver si nos da tiempo, si no me mata Rafa, me dice que os aburro luego. ¿Quién más se anima? Mi amigo Juan tiene una bicicleta que tiene muchas marchas y practica ciclismo durante media hora todos los días. Mucho mejor, ¿no te parece, Toño? Mucho más claro y practica que practicando. María Luisa dice, la bicicleta de mi amigo Juan tiene muchas marchas y practica media hora de ciclismo diariamente. Vale, esta es muy parecida, efectivamente. A ver, lo que yo os decía, ojo con los signos de puntuación. La bicicleta de mi amigo Juan no puede llevar coma, porque la bicicleta de mi amigo Juan es el sujeto, ¿vale? La bicicleta de mi amigo Juan tiene muchas marchas, ahí no hay coma, ¿ok? Eso es. Mi amigo Juan tiene una bicicleta con muchas marchas y practica media hora de ciclismo diariamente. Vale, vale. Carmen, me lo has puesto a mí. Ponlo compartido para todos, anda, que así tus compañeros también ven cómo va, si quieres, ¿eh? No, eso es. Vale, fijaros, hemos pasado de tener 4, no sé si hay alguien más, que doy otro minutillo para ver. Mi amigo Juan, que tiene una bicicleta con muchas marchas, practica todos los días media hora. Vale. ¿Veis? No es tan difícil, ¿a que no? Lo que pasa es que sí que es complicado. Carmen dice, mi amigo Juan, que tiene una bicicleta con muchas marchas, practica todos los días media hora. Efectivamente. A ver, en el caso de Blanca y de Carmen, para mí lo correcto, insisto en que yo no tengo la verdad absoluta de nada, ¿eh? Sería poner una coma detrás de Juan, mi amigo Juan, coma, que tiene una bicicleta con muchas marchas, coma, practica todos los días media hora. Eso sería lo correcto desde un punto de vista gramatical, ¿vale? Porque el que tiene una bicicleta con muchas marchas es una aclaración de mi amigo Juan. De tal forma que si quitásemos que tiene una bicicleta con muchas marchas, la frase seguiría teniendo sentido. Mi amigo Juan practica todos los días media hora. No tendría el mismo sentido, pero sí que sería una frase válida, ¿vale? Es una sugerencia, ¿eh? Insisto en que aquí no hay verdades absolutas. Vale, ¿vale? Bueno, pues yo había puesto un ejemplo de lo que se puede poner. Mi amigo Juan, que practica media hora de ciclismo diariamente, tiene una bicicleta de muchas marchas. Lo mismo que habéis puesto vosotros en algunas ocasiones, ¿vale? No hay una sola solución, porque cada uno de nosotros lo va a interpretar y lo va a entender con su propia forma de redactar. Pero ¿qué creéis que se entiende mejor? ¿Una frase en la que haya estas 4 frases seguidas o una de las que habéis escrito vosotros? ¿Qué preferiríais encontraros a la hora de leer? La segunda opción, entiendo, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que llegar. Vamos a hacer frases que sean legibles. No digo que las frases tengan que ser exageradamente cortas. Lo que tienen que ser cortos son los párrafos. Esto sería una frase perfecta para explicar lo que queremos explicar. Mucho mejor que con 4 frases. Creo que había preparado otro, lo que pasa es que este es un poco más complicado.
Pero no sé si os apetece hacerlo o no, ¿vale? Me decís, y si no, tu redacción me parece perfecta, pues es más clara siendo el protagonista Juan y no su bicicleta. Esa era la idea. Toño, lo has captado bien. Esa era la idea. Fijaros, simplemente con la forma de escribir una redacción, podemos dar protagonismo a una parte de esa redacción, a una persona o a un objeto, ¿vale? Vale. Esta es un pelín más complicada. Venga, si os animáis, en 3 minutillos los dejo para hacerlo. ¿Queréis que os pase el texto? A ver si podemos. Oh, eso no, que esa era la solución. A ver, voy a pasaros el texto, si queréis, os paso el texto por el chat para que lo tengáis. ¿Vale? Y así no tenéis que copiar tanto, lo podéis utilizar aquí. Y vamos un poco más rápido. Venga, 2 minutos. A ver si se me anima el resto, que hay gente que todavía no se anima a intervenir. Bueno, nos dice Diego que nos tiene que dejar. Bueno, Diego, un placer estar contigo. Esperamos verte en las siguientes sesiones. ¿Cómo vamos? Esta es un poco más complicada, ¿verdad? Pero es más complicada porque tiene... Es más complicada porque tiene muchas más frases. A ver, os voy a enseñar un truco, si me lo permitís. Lo primero de todo, puesto que ya lo tenemos escrito, porque os lo he pasado por escrito, es tachar todo lo que esté repetido. Por ejemplo, Cumbres Borrascosas, lo dejo aquí y tacho Cumbres Borrascosas aquí, tacho Cumbres Borrascosas aquí, tacho Cumbres Borrascosas aquí, tacho Cumbres Borrascosas aquí y tacho Cumbres Borrascosas aquí, ¿vale? Y luego sigo tachando cosas que estén repetidas. Por ejemplo, ¿os fijáis que el 4 está repetido respecto al 1? Cumbres Borrascosas es una épica historia de amor, orgullo y destrucción. Pues esto lo tacho, ¿vale? Y así sigo. Y ahora voy a ver cómo puedo ir uniendo. ¿Cómo puedo ir uniendo cosas? Por ejemplo, tengo 2 frases que están relacionadas con la escritora. La segunda, la única novela escrita por Emil Bronte, y fue escrita por una británica en 1847, ¿vale? Luego estas 2 cosas están relacionadas, podría juntarlas. Vale, luego, por ejemplo, tengo aquí los protagonistas y dónde se sitúa la obra, que también podríamos intentar juntarlos. Y tengo 2 cosas que pueden llegar a juntarse en algún momento, o que incluso si nos parece muy largo, pues a lo mejor podríamos ir suprimiendo. Yo os animo a que lo hagáis todo junto, ¿vale? Pero que es una épica historia de amor, orgullo y destrucción, junto con que constituye una asombrosa visión del destino, la obsesión, la pasión y la venganza, ¿vale?
Entonces, en este caso, el ejemplo yo lo he hecho con... Ay, es que se me ha ido, un momento que se me ha ido lo de compartir pantalla. A ver, es que no sé. Yo el ejemplo os lo he hecho con una sola frase, pero como son muchas, pues bueno, a lo mejor tendríamos que hacerlo con dos, por lo menos, ¿vale? Pero bueno, se podría intentar con una. Vamos a hacer el ejemplo con una. ¿Qué tal vais? Otro minutillo, que veo que ninguno se ha animado todavía. Vale, ya tenemos a Carmen García. Cumbres Borrascosas, que es una épica historia de amor, orgullo y destrucción, cuyos protagonistas son Catherine y Heathcliff, y se sitúa en los sombríos y desolados páramos de Yorkshire, fue la única novela escrita por la británica Emily Bronte en 1847 y constituye una asombrosa visión del destino, la pasión y la venganza. Vale, me vale. Bien, bien, bien. Bien. Más fácil de entender que una frase o que un párrafo con 7 frases, ¿verdad? En las que repetimos contenido. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que si siguiéramos haciendo más ejercicios, veríais cómo vais readaptando vuestra filosofía. ¿Vale? Yo así lo he escrito yo también, dice Pilar. Vale, perfecto. Yo mi idea es empezar cada día con unos poquitos ejercicios y luego ya meternos, hoy es un poco más amplio porque hemos hecho la parte general, y luego meternos con los documentos como tal. O sea que si queréis, Ángeles se tiene que ir también. Gracias a ti, Ángeles, por acompañarnos. Si queréis, yo os pongo cada día unos cuantos ejercicios al principio y luego ya atacamos los documentos como tal. Toño dice, yo te lo he puesto antes, Toño, perdóname porque no lo he visto. Un momento, que voy para arriba. Es verdad. En 1987, la escritora británica Emily Bronte escribió la novela Cumbres Borrascosas, que narra una épica historia de amor, orgullo y destrucción, cuyos personajes protagonizan la coma entre personajes Catherine y Heathcliff, la podemos quitar, protagonizan una asombrosa visión del destino, la obsesión, la pasión y la venganza. Me vale también. Me vale también. Aquí lo que hemos hecho ha sido un cambio en dónde ponemos el acento. Tú has puesto el acento en la escritora, ¿vale? La escritora británica Emily Bronte. El ejercicio optaba más por poner el acento en Cumbres Borrascosas, pero está bien. La coma que digo entre Heathcliff y protagonizan es porque los personajes Catherine y Heathcliff es un sujeto y protagonizan es el verbo de ese sujeto. Entonces esa coma sobra, ¿vale? No habría que ponerla. Pero está bien también. Gracias, Toño. Venga, ¿quién más? Ánimo. Cumbres Borrascosas fue escrita por Emily Bronte, escritora británica, en 1847. Vale, hombre, eso como frase está bien, pero nos queda el resto, María Luisa. Quiero decir que nos faltaría el resto de la información sobre Cumbres Borrascosas. Sí, un momentito, es que soy María Luisa, hija, es que estoy en el pueblo y la conexión desde que escribo hasta que se pone llega muy mal. Entonces me he comido vale. la comida. Te lo leo si quieres. Vale, perfecto, venga. Cumbres Borrascosas fue escrita por Emily Bronte, escritora británica, en 1847. Es una épica historia de amor, orgullo y destrucción. Sus protagonistas son Catherine y ¿cómo se llama el señor ese? Y constituye una asombrosa visión del destino, la obsesión, la pasión y la venganza. Era lo que había escrito. Vale, perfecto. Has hecho 3 frases, que está bien porque había 7 y por lo menos hemos suprimido algunas frases que tenían un contenido similar. Gracias, María Luisa. No ha sido una sola, pero bueno, podría valer, ¿vale?
Blanca, Emily Bronte, y escribió esa coma entre Emily Bronte y escribió nada, fuera, porque estamos hablando del sujeto y el verbo. Emily Bronte escribió Cumbres Borrascosas en el año 1847, fue su única obra, una historia de amor, orgullo y destrucción. Me faltaría un nexo de unión entre el año 47 y fue su única obra o un punto, ¿vale? Porque yo creo que así queda como ahí en el aire, ¿vale? Y tienes razón, Toño, al no repasarlo, pues se nos ha quedado ahí, no pasa nada. Yo es que lo veo y os lo comento, ¿eh? No penséis que es por echaros una bronca, ni mucho menos. Y mi teclado funciona fatal ya. Vale, me vale también. Y a ver, que no es un examen, ¿eh? Que yo lo que quiero es que hagáis un pequeño ejercicio para practicar un poco y para que os deis cuenta de cómo, poniendo un poquito de interés, pues podemos lograr que se entienda mejor el contenido. No sé si queda alguien más que esté, no sé si queda alguien más que me lo diga. Y si no, seguimos, ¿vale? Y así aprendemos todos, efectivamente, de eso se trata. Aquí venimos a aprender todos, o sea que yo la primera, que seguro que sí, siempre tenéis muchísimo que enseñarme. No sé si hay alguien más que vaya a poner lo suyo o sigo para adelante. ¿Cómo lo veis? ¿No hay nadie más? ¿Alguien más que esté por ahí haciendo algo? ¿No? Bueno, a ver... La mecánica está entendida, eliminar lo duplicado y enlazar los demás hechos haciendo hincapié en lo que nos interese resaltar. Eso es, José Luis. Eso es una manera muy efectiva de hacer una redacción que se entienda y que nos permita que todos comprendan lo que estamos nosotros queriendo contar. ¿Vale? Mi propuesta es esta, ya os la dejo. Cumbres Borrascosas, única novela de la británica Emily Bronte, escrita en 1847, es una épica historia de amor, orgullo y destrucción de Catherine Heathcliff, situada en los sombríos y desolados páramos de Yorkshire, que constituye una asombrosa visión del destino, la obsesión, la pasión y la venganza. Insisto en que es una propuesta, ¿eh? Aquí no hay verdades absolutas. Luego, pero bueno, si os sirve de ejemplo, ya sabéis que yo luego os dejo perdón, que a lo mejor lo he quitado demasiado pronto. Yo luego os dejo la presentación para que la tengáis e incluso podéis acceder al vídeo. O sea, que simplemente es para que practiquéis, ¿vale? Bueno, pues vamos a avanzar, que tenemos poquito tiempo. A ver, que miro la hora que es. ¡Oh! Media horita. Venga, tenemos que ver los estatutos por lo menos, los estatutos y el acta fundacional, ¿vale? Yo sé que todos vosotros tenéis ya estatutos. Bueno, creo, no sé, a lo mejor estoy dando por hecho que hay alguien que no los tiene y le viene bien, ¿vale? Pero bueno, por repasar el tema. ¿Qué son los estatutos de una asociación? Pues son un documento clave en el proceso de constitución de una asociación. Tienen que ser firmados por los socios fundadores, posteriormente registrados ante la autoridad competente, en este caso en función de el ámbito al que os destinéis. Normalmente hay que registrarlos en la Junta de Castilla y León, ¿vale? Que es la autoridad que acredita que somos una asociación legalmente constituida según la Ley del Derecho de Asociaciones. Establecen una serie de normas que regulan la estructura, como los órganos de gobierno de la asociación, y su funcionamiento, y también los fines y actividades que van a desarrollar. Los estatutos pueden ser desarrollados por un reglamento de régimen interno. A ver, ¿alguno de vosotros tiene un reglamento de régimen interno, por curiosidad? ¿Alguna de vuestras asociaciones? Sí, vale, o sea, vosotros tenéis un reglamento, perfecto. ¿El resto? Sí, también. ¿No lo habéis desarrollado? También sí. Ah, vale, muy bien. Sí. Es que no, Educa Tanzania dice que no. Un reglamento es un buen yo recurso. digo que sí, hija, pero que es que mi teclado ya ni hablo. Vale, no pasa nada. Un reglamento es una manera de desarrollar los estatutos. Al principio comentaste algo de acceder a la grabación de la sesión. El correo electrónico, el que os he indicado al apuntarme, sí tenemos reglamento interno. Vale, Carmen, sí, correcto. El tema de acceder a la... con el que o sea, insisto en pedir el correo electrónico, porque como luego no siempre el correo electrónico con el que os apuntáis es el que coincide con el nombre, pues para que no tengamos que andar mirando una por una las inscripciones, ¿vale? Por eso es por lo que os digo que me lo pongáis aquí en el chat, porque todos los correos que vienen aquí en el chat son los que luego utilizamos para enviar, pero sí, os llegará entonces, llegará el vídeo.
A ver, sigo. Sí, tenemos reglamento interno, correcto. A ver, el reglamento interno es la mejor manera de desarrollar unos estatutos. ¿Por qué? Porque los estatutos que tienen que estar desarrollados de acuerdo, como dice la ley, son algo que nos imponen, algo que imponen a las asociaciones. Mientras que un reglamento de régimen interno es algo que las asociaciones desarrollan para mejorar la utilización de los estatutos, ¿vale? Los estatutos suelen ser lo mínimo, es decir, lo mínimo que nos piden, mientras que, gracias Pilar, mientras que el reglamento de régimen interno es donde nosotros nos podemos explayar. De hecho, en el reglamento de régimen interno no hay que registrarlo en ningún sitio, es un documento interno, ¿vale? Y los estatutos, lo que os decía, están regulados por la Ley Orgánica de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación, que determina tanto su estructura como su contenido. ¿Podemos variar la redacción de los estatutos? Sí, podemos variar algo, pero como ya sabéis todos, los estatutos tienen que contener, como mínimo, la denominación de la asociación, el domicilio y el ámbito territorial del que se vayan a realizar las actividades. La duración, salvo que la asociación se constituya por tiempo indefinido. Fijaros, en este caso, si vosotros, que seguro que ya lo sabéis, pero si vosotros no tenéis en vuestros estatutos que la asociación se constituye por tiempo indefinido, la Junta de Castilla y León os dirá que está mal, que tenéis que incluir la duración. Luego, ¿cuál es el tema de los estatutos? Pues que no podemos hacerlos como nosotros queramos, hay que hacerlos conforme a la legalidad vigente. ¿Por qué desarrollamos el reglamento? Pues porque el reglamento nos va a permitir desarrollar esas cosas que no nos conviene desarrollar en los estatutos. Modificar los estatutos implica una asamblea extraordinaria, implica volver a hacer un registro y una actualización de estatutos en la Junta de Castilla y León, mientras que modificar el reglamento únicamente requiere de su aprobación en la asamblea. Hay un ámbito interno y un ámbito externo, ¿vale? Vale, los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa. Los requisitos y modalidades para la admisión, la baja, la sanción, la separación de los asociados, las clases de esto, las consecuencias del impago de cuotas, etc. Los derechos y obligaciones de asociados en cada una de sus modalidades, si hay distintas modalidades. Los criterios que garantizan el funcionamiento democrático de la asociación. Los órganos de gobierno y todo lo que tiene que ver con ellos, su representación, su composición, el procedimiento para la elección, para la sustitución, etc. El régimen de administración, contabilidad y documentación y la fecha de cierre del ejercicio asociativo. De aquí deriva la obligación de cerrar un presupuesto y presentarlo en la asamblea. El patrimonio inicial con el que se configura la asociación y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso. Las causas de disolución y el destino del patrimonio, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. Entiendo que eso también lo sabéis, pero ya sabéis que si se deshace un día la asociación, el dinero no puede ser revertido a los socios, salvo que lo ponga expresamente en los estatutos. Y sería muy complicado que el dinero se repartiera entre los socios, porque al ser una entidad jurídica, los socios no pueden cobrar de la asociación, ¿vale? No pueden heredar, no pueden recibir ese dinero. ¿Qué es lo que nos piden normalmente? Y aquí sí que podemos poner un poco de inventiva en la redacción. Pues, por ejemplo, que al deshacerse la asociación, el dinero vaya a otra entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, ¿vale? De hecho, sería complicado, por eso digo que se podría revertir entre los socios siempre que en los estatutos aparezca que al disolverse el dinero se reparte entre los socios y estos lo destinan a actividades no lucrativas o lo van a donar a una ONG de su libre decisión. Algo así, ¿vale? Porque si no, la Junta de Castilla y León no nos lo hubiera admitido. No sé si alguno de vosotros tiene algo diferente, pero en estos momentos la Junta de Castilla y León no registra ninguna asociación que no tenga aclarado este punto, dónde va a ir el patrimonio de la asociación, ¿vale? Y luego los estatutos pueden contener cualquier otra disposición que los promotores consideren conveniente siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la asociación. Y el contenido de los estatutos no puede ser contrario al ordenamiento jurídico. Vamos a ver, la asociación se constituye con unos fines. Por lo tanto, todo lo que recojan los estatutos tiene que estar de acuerdo con los fines para los que se constituye la asociación. No puede haber nada en contra, ¿vale? Ni tampoco, obviamente, a las leyes, eso está claro.
Entonces, lo más importante aquí sería qué ponemos en los fines, que es lo más complicado, porque el resto de las cosas, como hemos visto, viene dada. Tenemos que poner que la asociación estará en una sede social situada en tal sitio, que tiene un ámbito provincial, autonómico, nacional, que va a estar uno de sus órganos de gobierno va a ser la junta directiva, que otro órgano va a ser la asamblea, cuándo se van a reunir cada uno de los órganos, por cuántas personas va a estar formada, cómo se va a elegir al presidente, al resto de los vocales, etc. Entonces, lo único en lo que vamos a tener cierta capacidad de inventiva o de libre redacción es en los fines. Entonces, para redactar los fines, consejitos, pues lo que ya os he dicho antes, la estructura correcta es sujeto, verbo, predicado. Utilizar los verbos en voz activa. En voz activa es en infinitivo. Es mejor usar el infinitivo, promover, procurar, ayudar, asesorar, habilitar, formar, organizar y no organizando, que es el gerundio, o organizado, que es el participio pasado, siempre en voz activa. ¿Vale? Y suelen ser más interesantes los verbos de la primera conjugación, es decir, los que acaban en ar. Si os fijáis en la mayoría de lo que yo he dicho, de los que yo he empleado, y si vosotros lo pensáis, la mayoría son de la conjugación del verbo ar, aunque también los hay en la de er y en la de ir. Ser precisos utilizando palabras adecuadas y ser coherentes, ¿vale? Respecto al reglamento de régimen interno de una asociación, pues es un documento que regula el funcionamiento interno y cotidiano de la asociación. Y lo que hace es ampliar y concretar los estatutos. Puede ser aprobado en el momento en el que se otorga el acta fundacional, es decir, cuando se redacta el acta. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos conviene más hacerlo posteriormente. ¿Por qué? Porque una vez que hemos puesto en marcha una asociación con unos estatutos, insisto en que modificar esos estatutos implica pasar por el registro de la Junta de Castilla y León y pagar otra tasa, ¿vale? Mientras que si desarrollamos el reglamento con posterioridad, ya habremos visto cuáles son aquellos apartados que no han quedado totalmente claros y que conviene que se precisen en un desarrollo del reglamento. Y el reglamento interno de una asociación no es obligatorio registrarlo. El reglamento interno de una asociación es un documento que compromete a los socios de la asociación. Quiero decir, obliga, al ser un documento aprobado en una asamblea, obliga a todos los socios, a los que votan que sí y a los que votan que no. Y por tanto tiene esa condición de carácter administrativo y jurídico, ¿vale? Pero se puede redactar de forma libre. De forma libre quiero decir que aunque tengamos en cuenta que hay que recoger cuestiones relacionadas con la organización y con el ámbito jurídico y con el ámbito administrativo, nadie nos va a decir cuál es la estructura ni cómo tenemos que hacer ese reglamento. Va a ser siempre decisión de la asociación, ¿vale? Vale, el acta fundacional. El acta fundacional recoge la voluntad de varias personas de acordar la constitución de una asociación y la aprobación de sus estatutos. Mínimo 3 personas, ¿vale? En estos momentos la ley de asociaciones dice que como mínimo tienen que ser 3 personas las que se reúnan para formar una asociación. ¿Pueden ser más? Sí. ¿Pueden ser menos? No. 3 personas como mínimo, tampoco hace falta que sean 20 inicialmente porque no tiene ese sentido, ¿vale? Puede ser, la asociación la puede constituir una persona jurídica. Siempre pensamos que una asociación la tiene que constituir una persona física, un ciudadano de a pie, pero no es así. La asociación la puede constituir también una persona jurídica, incluso la pueden constituir un conjunto de personas físicas y una persona jurídica, es decir, una empresa o otra asociación. De hecho, las federaciones de alguna manera están constituidas por entidades jurídicas, las que las constituyen, ¿vale? Vale, y la asociación comienza a tener personalidad jurídica desde el momento en que se firma el acta. Desde el momento en que las personas que toman la voluntad de constituir una asociación forman ese acta. Y en el mismo acto de constitución tienen que firmar tanto el acta fundacional como los estatutos, que son los 2 documentos que luego hay que registrar obligatoriamente ante la Junta de Castilla y León.
¿de acuerdo? Vale, aunque ya lo veis, aunque ya lo conocéis, pero bueno, vamos a ver un ejemplo de... a ver, dejo de compartir. Y vamos a ver un ejemplo de estatutos, que por eso os decía yo que no son... aquí. Que no son libres, que no nos dejan poner lo que nosotros queramos, salvo en el apartado de fines, ¿no? Por ejemplo, este sería un ejemplo de una asociación cultural. Capítulo 1. El tema de poner capítulos o no capítulos depende de... ahí sí que la estructura sí que puede variar. No es necesario poner capítulos, pero sí es necesario poner artículos. Podemos agruparlos en capítulos o no, ¿vale? No sé cómo los tenéis vosotros, no sé si vuestros estatutos están con capítulos y con artículos o no. Los capítulos no son obligatorios, los artículos sí. Lo que pasa es que es verdad que los artículos agrupados en capítulos nos permiten darle una estructura a los estatutos y por eso se hacen así, ¿vale? Entonces tendríamos un primer capítulo que es el de la denominación, el ámbito, el domicilio, los fines y la actividad. Y aquí tendríamos pues que bajo de la denominación tal, tal, tal y de acuerdo con las leyes tal, la personalidad jurídica pues sin ánimo de lucro, obligatoriamente si no ponemos sin ánimo de lucro no somos una asociación de este ámbito y entonces no podríamos estar aquí. Bueno, se pueden hacer referencia a otro tipo de artículos de la Constitución española, etcétera, pero no es necesario, ¿vale? Con hacer referencia al artículo de la ley de asociaciones valdría. El ámbito, el domicilio y los fines, ¿vale? Y aquí es donde sí que podemos utilizar un poco la inventiva, no la inventiva, pero sí que podemos intentar aquí explicar, o aquí debemos intentar explicar todo aquello que consideramos que puede hacer nuestra asociación. Uno de los problemas que tienen las asociaciones con los estatutos es que los hacen muy constreñidos, es decir, ponen 3, 4, 5 cosas y lo dejan ahí porque consideran que no van a hacer más, pero con el tiempo las asociaciones como entidades van creciendo, van haciendo más cosas y luego se dan cuenta de que se han quedado cortas con los estatutos. Entonces es mucho mejor poner muchos fines, todos los que consideréis que de alguna manera van bueno, pero teniendo en cuenta obviamente que estén relacionados con las actividades que va a desarrollar una asociación, ¿vale? Pero por ejemplo, fines como la formación, la realización de actividades de formación para los asociados o para promover la cultura fuera de la asociación, en este caso que hablamos de una asociación cultural, son fines que a priori muchas asociaciones dicen, no, pero si yo no voy a hacer formación, ahora no, pero dentro de unos años a lo mejor sí, ¿vale? Entonces no quitan nada, con lo cual lo que yo os decía, fijaros, todos los verbos o la mayoría de los verbos en activo, es decir, en infinitivo, intentando buscar verbos que suenen... a ver, esto es tema de otro debate, pero hay palabras que son positivas y hay palabras que son negativas, ¿vale? Por ejemplo, la palabra pago, ¿a qué os suena? ¿A positivo o a negativo? A negativo, ¿a que sí? Claro. Pues hay palabras que sin querer son negativas. Entonces, no vamos a usar palabras negativas en este tipo de redacciones. Vamos a usar palabras positivas, palabras que hablen que sean animosas, o sea, que hablen, que incentiven, ¿no? Ese es el lenguaje persuasivo del que os hablaba antes. Vosotros, un día que os sentéis un ratillo en la televisión y os acordéis de mí, analizad el lenguaje que utilizan los anuncios. Ni una palabra negativa, ni una frase en negativo. Todo en positivo, porque el mensaje es persuasivo. Se trata de que os levantéis del asiento y vayáis a comprar ese producto. Entonces, si hablamos de cosas negativas, no se compra el producto, ¿vale? Por eso, hay que hablar siempre de cosas positivas, pues cooperar, ampliar la interrelación, enriquecer la perspectiva actual, adoptar las medidas necesarias para perfeccionar y actualizar la formación teórica, instar a las administraciones públicas, promover y apoyar actividades e iniciativas que redunden en el beneficio de la cultura, revalorizar el trabajo de los profesionales de la cultura, fortalecer la independencia del trabajador, respaldar la labor y los intereses, favorecer, fijaros, y algunas que incluso podéis decir, pero es que son reiterativas, no.
No son reiterativas, porque aquí he visto una, así un poco leyendo por encima, que era favorecer la interrelación entre los asociados y asociadas, que es una cosa, y otra cosa era ampliar la interrelación, cooperación con otras entidades, con el mundo social, con el mundo cultural, etc. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante en los fines, que es donde digo, tenemos la opción de explayarnos, es que seamos lo más amplios posibles, pero a la vez lo más específico. O sea, no vale realizar actividades de formación, no. ¿Por qué? Porque eso es genérico y nos lo van a echar para atrás. Hay que insistir en organizar o realizar labores de formación que permitan mejorar la cualificación de nuestros asociados y que pongan en valor el mundo de la cultura de cara a la sociedad, por ejemplo. Con eso ya le estamos dando un carácter concreto y específico, ¿vale? Algo así. El tema de los fines es probablemente lo más difícil cuando redactamos unos estatutos. Los fines y las actividades. Bueno, veis que hay aquí una serie de actividades que serían, por un lado, todas las encaminadas a lograr los objetivos en el artículo, enumerados en el artículo 5. Esta frasecita es un cajón desastre. ¿Por qué? Porque en base a esta frasecita vamos a poder hacer cualquier actividad que esté conectada con cualquiera de los fines. Entonces, no pasa nada por ponerla, al contrario, nos favorece, ¿vale? Y bueno, y luego seguimos en tono positivo, con verbos en voz activa: informar, realizar, publicar, editar, divulgar, llegar a acuerdos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para decir que hacemos cosas en positivo siempre. El capítulo 2 es el de los socios y aquí es, bueno, pues la distinción entre socios fundadores, socios números, socios de honor, si la tenemos o no. Socios jubilados, por ejemplo, socios de otras características, ¿vale? Y los derechos de cada uno de los socios, los deberes de cada uno de los socios, las bajas en la asociación. El siguiente título, los órganos de gobierno. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de la asociación? Como mínimo, la asociación tiene que tener una asamblea general y una junta directiva. La comisión permanente la han incluido aquí en este caso, pero no es obligatorio, ¿vale? Como mínimo una asamblea general y una junta directiva. Y luego una serie de comisiones que se pueden ir creando, pero que no necesariamente no tienen por qué figurar aquí, ¿vale? Se puede ser genérico y decir que se crearán diferentes comisiones en función de las áreas a las que, o los diferentes sectores a los que se dedica la asociación. Bueno, sobre la Asamblea General, siempre distinguiendo entre Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria, es necesario distinguir entre las dos. ¿Cómo se convocan? Que, ojo, hay que convocarlas como mínimo 15 días, que es lo que dice la ley. Si queremos poner 20, podemos poner 20, ¿vale? Y también dice la ley que tiene que haber 2 convocatorias para que haya un número adecuado de personas que formen parte de esa asamblea. ¿Cómo lo suplimos normalmente? Pues haciendo la convocatoria media hora antes de la siguiente. Eso lo hacéis todos y no hay problema, pero es importante luego en el acta reflejar que los acuerdos se han tomado en segunda convocatoria y el número de personas que han asistido para que tenga validez, ¿vale? Vale, bueno, las facultades de cada una de las asambleas, es que no quiero insistir mucho porque sé que vosotros ya tenéis vuestros estatutos, pero bueno, el tema de la junta directiva, si alguno necesita revisar los estatutos, a lo mejor ha llegado el momento. ¿Vale? El hecho de que los cargos eran gratuitos, si queremos que haya cargos que cobren hay que ponerlo, es decir, si queremos que el presidente o el secretario o el tesorero tenga una asignación, tiene que estar incluida en los estatutos, no se puede desarrollar en el reglamento interno, tiene que estar aquí, ¿vale? Si no, no se podría pagar. Ojo, no hablo de pagar dietas, hablo de un salario por realización de su actividad, ¿vale? Bueno, las funciones, etcétera, ¿vale? Los vocales, en el tema de los vocales, no es necesario, o sea, no hay que poner un número mínimo de vocales, ni tampoco la ley dice que haya que poner un número mínimo de vocales. La ley lo único que dice es que la junta directiva tiene que estar constituida como mínimo por presidente, secretario y tesorero. El resto... bueno, pues pueden ser vocales o podemos llamarlos como queramos, como digan nuestros estatutos. Y el número puede ser el que nosotros queramos, ¿vale?
Bueno, luego el patrimonio y los recursos de la asociación, con cuánto dinero empezamos, no solo dinero, sino si empezamos con una sede, empezamos con un coche, empezamos con, bueno, con lo que sean, y el tema de la disolución de la asociación, ¿vale? Cada asociación, cada tipo de asociación tendrá luego que tener en cuenta el ámbito en el que se circunscribe, porque, por ejemplo, las asociaciones juveniles tienen unos requisitos que cumplir en sus estatutos. Las asociaciones culturales, no. Las asociaciones de vecinos, sí. Las asociaciones de consumo, por ejemplo, lo decía alguien antes, la persona que está representando una asociación de consumos, que no me acuerdo si está o no, no recuerdo si se ha ido ya o no. Ah, sí, es Carmen. Eres tú, Carmen, sí, ahora que te veo. Tienen sus propias obligaciones de estatutos. Quiero decir, hay que recoger una serie de apartados en función del tipo de asociaciones que se sea. Las asociaciones de vecinos tienen las suyas, las AMPAs tienen las suyas, ¿vale? Entonces, una cosa son el sentir general, o sea, es decir, lo que la ley marca como norma general, y otra cosa es que en el ámbito de cada asociación hay que incluir una serie de puntos y una serie de cuestiones que van asociadas al tipo de asociación que seamos y que tienen que redactarse también, ¿de acuerdo? Bueno, José Luis nos dice que se tiene que ausentar, gracias José Luis. Y yo voy a aprovechar para callarme y preguntar si tenéis alguna duda, porque veo que quedan 4 minutos y no quiero quitaros más tiempo. Entonces, si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar. Podéis preguntar también la semana o sea, el jueves. Quiero decir que el jueves, si queréis, hacemos al principio pongo eso, pues un par de ejercicios y resuelvo dudas. Si os habéis pensado algún documento que queréis que trabajemos, podemos trabajar, o incluso con esto de los folletos, por ejemplo, pues si alguno de vosotros se anima y tiene material y que quiere contribuir y hacemos un ejercicio de cómo hacer un folleto, pues también podría ser interesante. Mira, lo voy a proponer para el tercer día que tengamos, ¿vale? Y así pues trabajamos algo que os pueda ser útil también. La semana, el jueves, es que estoy empeñada en la semana, pero es el próximo día, vamos a ver actas de asambleas y vamos a ver convocatorias y modelos de delegaciones de voto. A mí me gustaría que si vosotros ya tenéis esos documentos, en vez de utilizar ejemplos de otras asociaciones que yo tengo, si no os parece mal, pues que utilicemos los vuestros para ver las diferencias o las no diferencias que hay. Entonces, si os parece, si os traéis cada uno de vosotros un documento, serían un acta de una asamblea, una convocatoria de asamblea y un documento de delegación de voto, ¿vale? Que son los 3 documentos asociados a las asambleas. Y con esto, bueno, pues si no tenéis ningún... Esto es voluntario, ¿eh? Que no se me asuste nadie. Si alguien no quiere, tampoco pasa nada. Con que haya alguno para poder hacer el ejercicio me vale. Y si no, yo tengo documentos base también para presentar. Y entonces, pues si no hay ninguna otra cuestión ni ninguna pregunta, pues lo dejamos aquí, si os parece. Y nada, nos volvemos a ver el jueves y espero contar con todos vosotros y con algún compañero más, si lo considera adecuado. Muchísimas gracias por escucharme durante estas 2 horas, en las que quizás yo he hablado mucho, pero no consigo que habléis vosotros. A ver si poco a poco lo conseguimos. Muchas gracias.